relatos del mundo antiguo en Roma resaltan las vidas de hombres que dieron forma a los arquetipos ideales sobre los cuales, hasta el día de hoy, no pocos se inspiran. Hablamos de gobernantes autócratas, de reyes filósofos, los generales más eficientes, los intrigantes políticos más hábiles. Solo los hombres dotados de al menos un poco de cada una de estas características bastante equilibradas obtuvieron renombre. Como el gran Julio César, el intrigante Octavio, el conquistador Trajano, el prudente y estoico Marco Aurelio, incluso también permanecen célebremente tristes aquellos trastornados que tanto daño hicieron a Roma como Calígula y Nerón. Pero, ¿qué ocurre cuando un hombre de brillante mente carece de las características físicas o de la ambición para arrebatar el poder a sangre y fuego como muchos antes que él? ¿Qué ocurre con aquellos que no encajan en los estándares esperados para mandar? Hoy revisaremos brevemente la historia de uno de los emperadores, con uno de los ascensos al poder más insólitos, con un reinado y legado tan pintoresco como peculiar, que muchos especulan que de haber durado más tiempo, se hubiera convertido ciertamente en uno de los administradores del Imperio Romano más célebres. Acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos la historia del emperador Claudio, un buen emperador de Roma, no tan conocido. Claudio comienza su historia en el año 10 a.C., hijo de Druso el Mayor y su esposa Antonia la Menor. Entre sus abuelos estaban nada menos que Marco Antonio y Octavia. Por este entonces el emperador Octavio Augusto ha cambiado la historia de Roma para siempre. El sistema de gobierno de la República se ha corrompido tanto que también se ve ineficiente para controlar un imperio tan vasto. Los hombres fuertes han tomado ahora la iniciativa en este nuevo y no salvo de turbiedad proyecto que busca poner en los designios de un solo hombre el futuro del imperio. Sin embargo, la dinastía Julio-Claudiana se destruiría a sí misma por las intrigas familiares que comenzarían desde que el mismo Octavio se convirtiera en el primer ciudadano de Roma. En medio de estas intrigas por el poder, Claudio nació como un niño que sufría cierta discapacidad motriz, por lo que cojeaba, tenía tics que le impedían quedarse quieto, tartamudeaba y moqueaba al hablar, por lo que incluso su familia le consideraba poco más que un retrasado. Claudio sufrió del desprecio y los maltratos de su propia madre, la cual le recriminaba constantemente su torpeza. También le comparaban con su hermano Germánico, un joven modelo romano que prometía una carrera política y militar brillante. Desde su infancia se determinó que Claudio no podía ni debía ocupar ningún cargo público debido a su aparente discapacidad, por lo que pasó prácticamente desapercibido en medio de las complicadas cuestiones de sucesión en el imperio. Octavio Augusto ni siquiera le consideró, ya que más que cualquier otra cosa que sentían sus cercanos a él, no era otra que pena. Aunque ciertamente el emperador quedó impresionado al conocerle, ya que recalcó que sus habilidades de oratoria eran brillantes. Después de todo, el joven Claudio no era tan inútil como se le creía. Ciertamente, aunque limitado físicamente, este joven patricio poseía una mente privilegiada, de una inmensa astucia que pasaba desapercibida por todos, ya que libre de expectativas familiares y la gran presión que se posaba sobre todos los potenciales herederos del púrpura, voluntariamente dedicó su vida desde su juventud a estudiar profundamente aquellos saberes que le apasionaban. Relegado y abandonado a su suerte en la irrelevancia, podía invertir sus días en aprender cualquier cosa que le placiera. En especial, se convirtió en un apasionado de la historia. Su tutor fue nada menos que Tito Livio. Con el tiempo, él mismo comenzó a escribir sus propios libros de historia, entre los que destacan una historia de la Guerra Civil Romana, el cual lamentablemente no llegó hasta el día de hoy. También figuraba entre sus obras una historia de Cartago.
Además de aprender historia, Claudio también aprendió bastante de matemáticas, gramática, geometría, griego y medicina. En todo derecho se trataba de un erudito, sí, cojo y tartamudo, pero de un erudito ignorado al fin y al cabo. Al avanzar los años y llegar Tiberio al poder, Claudio siguió dedicándose a sus estudios entre la irrelevancia y la pena. No así su hermano Germánico, el cual reunía las características del romano ideal. Aparte de ser un joven muy guapo y fuerte, también era un general de talento impresionante, capaz de internarse en los peligrosos y oscuros bosques de Germania, derrotar y castigar a uno de los mayores enemigos de Roma y obtener victorias por las que sería seguido ciegamente por las legiones. Asimismo, también gozaba de poseer un carisma inmenso que le ganaba el amor de todo el pueblo. En cierto momento rechazó la propuesta de sublevar a las legiones germánicas y hacerse con el poder en Roma, pero se negó. Germánico era un hombre de honor con ideales republicanos, y a todas luces se trataba de un romano que sería digno heredero de Octavio y una promesa para el imperio. Sin embargo, desde la capital, un celoso y desilusionado Tiberio miraba con gran recelo los éxitos de su general. Todo apuntaba a que éste conspiró contra él en las sombras. Germánico era tan querido por todos que sería imposible matarlo abiertamente sin iniciar una guerra civil, por lo que después de celebrar suntuosamente sus triunfos, le envió a Oriente, donde usando terceros como chivos expiatorios le asesinó, librándose así de la competencia. Los años pasaron, y el tremendamente infeliz Tiberio, quien nunca quiso gobernar en realidad Roma, se volvió cada vez más desconfiado y errático, por lo que no dudó en matar a muchos de sus propios familiares. Sin embargo, en medio de todas estas sangrientas purgas, Claudio, el mismísimo hermano del ya asesinado Germánico, fue totalmente irrelevante debido a su condición de retrasado con la que era tachado. Claudio ya había sobrevivido a 2 emperadores, y ahora sería su sobrino, el joven Calígula, quien sería el amo del mundo. La ira homicida y la locura total de este célebremente triste emperador es bien conocida, pero su tío Claudio le parecía tan divertido que le nombró su compañero como cónsul y senador. En realidad, solo le tenía cerca para mofarse de éste, cometiendo toda clase de burlas y bromas pesadas contra él. Sin embargo, Claudio, siempre discreto y sumiso, era inofensivo para los ojos de todo el mundo y de su propio sanguinario sobrino. El acto que más se recuerda de Calígula hacia su tío fue el de casarlo con la joven Mesalina, una bella y sensual muchacha que pronto resentiría del matrimonio que tuvo que aceptar con un hombre como Claudio, al cual engañaría con un número interminable de hombres. La gracia que le causaba a Calígula la unión entre esta pareja tan dispar era enorme. Sin embargo, el tiempo a Calígula se le terminaría, cuando en el año 41 después de Cristo sería asesinado por la guardia pretoriana en Roma. Por si no fuera poco, ésta también se dedicó a matar a todos aquellos quienes podrían vengar a Calígula. Según los relatos tradicionales, Claudio escapó muerto de miedo al palacio, escondiéndose tras unas cortinas. Un soldado le encontró, le llevó con el resto de conspiradores pretorianos y le proclamaron emperador. Se especula que Claudio, aunque no era parte de la conspiración, supo de esta pero no hizo nada al respecto. La guardia pretoriana le dejó vivo por la obvia razón de ser el único remanente de su trabajo, ya que aunque habían conspirado y matado al loco de Calígula, requerían a un emperador para que su trabajo se perpetuara, por lo que el retrasado y manipulable Claudio sería la persona perfecta para tal puesto. Sin embargo, Claudio, por unos azares descabellados de la vida, despreciado, humillado, ignorado, relegado y usado como bufón, ahora se había convertido en el hombre más poderoso de todo el imperio y afortunadamente para Roma no lo fue para mal. Cabe mencionar que Claudio, a pesar de haber sido despreciado y usado como una burla toda su vida, impresionantemente no desarrolló un corazón rencoroso, ni se dejó llevar por una ira homicida contra sus enemigos de toda la vida, por lo que no desató una ola de muerte a sus enemigos personales.
Al llegar al poder, solamente mandó matar a los principales conspiradores contra Calígula, por lo que le dio el acostumbrado soborno al resto de la guardia pretoriana para mantenerla leal a éste. Durante todo su reinado, ésta le sirvió. Sin embargo, varios hombres ambiciosos trataron de conjurar intrigas para asesinarlo, considerándolo un hombre débil y sin tacto para gobernar, y por supuesto, no haría nada para gobernar que le derrocaran. Pero Claudio, quien claramente era mucho más astuto de lo que se dejó ver siempre en su vida, estaba al pendiente de todo, con una red de espionaje impresionante. Siempre acabó con sus conspiradores en todo momento. En un inicio, naturalmente, el Senado no consideraba que Claudio era apto para ser el nuevo princeps, por lo que le llamó a presentarse para resolver esta crisis del imperio. Claudio inteligentemente declaró que él no quería ser emperador, mas le preservaron bastantes poderes, ya que a final de cuentas, aunque el Senado no confiara en un inicio en Claudio, deponerle significaba oponerse a los pretorianos, quienes protegerían acérrimamente a su razón de existir como guardia. Incluso si Claudio era asesinado, una sangrienta guerra civil habría de desatarse. En un inicio, Claudio no fue oficialmente reconocido por el Senado como emperador, pero sí que lo era para la guardia pretoriana y el pueblo. Sin embargo, el nuevo emperador aún contaba con el beneficio de la duda en cómo sería su administración. Pronto todos se darían cuenta de que el que antes era considerado retrasado, en realidad era un brillante erudito y administrador. Se registraba que sus síntomas de tics, cojera y tartamudez disminuyeron considerablemente. Ciertamente, todos se impresionaron de lo coherente y astuto que en realidad estaba demostrando ser el nuevo emperador. Es aquí donde se deduce y se teoriza que gracias a su irrelevancia, y especialmente después del asesinato de su hermano Germánico, Claudio entra en razón de que solo pareciendo un retrasado que daba pena, tendría alguna posibilidad de salvarse del terror desatado por Tiberio y posteriormente por su sobrino Calígula, lo cual funcionó. La opinión de varios autores sobre Claudio varía mucho y se trata de una gran controversia. Este se rodeó de libertos quienes eran expertos en sus respectivas áreas, por lo que muchos afirmaban que en realidad Claudio era controlado por estos. Sin embargo, en prácticamente todos los aspectos la administración de Claudio mejoró o cuando menos hizo bastantes avances, lo cual se atribuye también a su gran conocimiento y visión realista sobre la historia y diversas materias, en las cuales era prácticamente un erudito. Desde la inclusión de senadores galos en Roma, así como dar ciudadanía a muchos hombres importantes de las provincias conquistadas, para que invirtieran su dinero en la capital, también fue un gran impulsor de obras públicas en todo el imperio, siendo consciente de que la infraestructura de calidad era indispensable para el funcionamiento de éste. Entre otras cosas, Claudio también rechazó el culto a su persona como deidad, promovió la ley de un trato más digno a los esclavos e inició el proyecto militar más ambicioso del momento, la invasión de Britania, la cual se saldó con un gran éxito, anexionando una provincia más al imperio y siendo la expansión más significativa desde el reinado de Augusto.